palabras que atormentaban a la pobre Hazel. Recordaba esas palabras llenas de envidia y algo de odio. Un hombre tan perfecto como una rosa no estaría con alguien como ella. Ciertamente le ponía triste. Alguien que le daba consuelo. Tal vez también pensaría de esa forma en ella. Al mismo tiempo, su compañera de trabajo del restaurante del carne le decía que mirara a cierta parte, pues alguien la estaba buscando. Y sí, Taea ya había llegado, que rápidamente se daba cuenta que lo estaban observando. Un comentario gracioso es que decían que se parecía como un pequeño cachorro que había encontrado a su dueño. Incluso le daban permiso de salir un momento a hablar con él, quien rápidamente le decía que la había extrañado, y como estaba cerca, decidió venir a visitarla un rato. Pero Hazel, como la buena mujer que es, le preguntaba si tenía hambre. Taea le decía que no, pues ya había comido temprano. Pero como Hazel siempre lo veía como un pobre chico desamparado, fue adentro para agarrar varios dulces. Sabía que no era comida, pero pues era algo para engañar al estómago. Pero él sabía aprovechar muy bien las oportunidades, pues decía que si le daba los dulces en la boca, pues tenía guantes. Y lo hacía, pero él se daba cuenta que a Hazel le pasaba algo. Pues sí, la pobre al tenerlo enfrente seguía pensando y atormentándose con aquellas crueles palabras. Pues, para ella, alguien tan bondadoso como él debería de estar con una persona así. Estaba segura que él solo sentía simpatía o curiosidad. Lo sabía. Estuvo en aquel tan horroroso momento detrás de ella, con esos dos ojos tan dulces que tiene. De seguro solo estaba preocupada, no nada más. Era imposible un amor como este, pero no, es todo lo contrario. Con tan solo una mirada, con tan solo analizarla un poco, él estaba completamente seguro que Hazel estaba pensando tonterías. Y así, tan rápido cayó la noche. Después de un arduo día de trabajar, tocaba descansar. O bueno, se supone que descansar. Hazel tenía las mismas pesadillas de siempre, y eso no la dejaba dormir. Revivir esos momentos una y otra vez en su cabeza es lo que la atormentaba. Se sentía tan triste, tan extraña, que incluso sentía cómo le acariciaban la cara, como trataran de consolarla, unas manos grandes y frías. Incluso llegó a pensar que era Micheol, sintiendo que ese consuelo pasó a algo más. Y por primera vez no se sintió asqueada de que la tocara de esa forma. Por primera vez estaba atreviendo a disfrutar algo que hace mucho no sentía. Pero todo esto cambió cuando lo sintió diferente. Esta no era Micheol. Esta era otra persona. Y al ver aquella grande mano con aquel tatuaje y esa cicatriz, se dio cuenta que era el joven Taea el que estaba haciéndole esto. Incluso cuando se atrevió a mirarlo, él la estaba mirando con esa mirada tan profunda y con esa sonrisa. Y fue justo así cuando se despertó en medio de la noche, con una extraña sensación de calentura. No podía creer lo que había hecho. Había tenido un sueño húmedo con Taea. De verdad parecía que estaba loca por pensar en eso. Él lo había provocado al hacer eso, pero él también. Esto era realmente un problema. Parecía no temerle a los adultos. De verdad, ya caía en cuenta que sí le gustaba, pero no lo entendía. ¿Por qué pensar de esa forma en él? ¿Por qué eso? ¿Era la manera en que él la provocaba? ¿O en la que él siempre le recalcaba que le gustaba? ¿O era porque hace mucho no lo hacía? Pues sí, tenía mucho tiempo sin hacer esas cosas. Después de aquel trágico accidente, ni siquiera con Micheol lo hacía. Pero es que la verdad, le traía más seguridad estos pensamientos. No debería de ponerse de esta forma, sabiendo que es un adulto. Y él también es un adulto. Pero
¿Era mejor despertar de esta forma? ¿Con esos sueños y pensamientos lascivos? No, la verdad es que ella lo sentía que no era así. Los últimos sueños que tuvo fue de cómo Micheo la estaba engañando. Incluso se despertaba agitada y llorando toda la noche, y lamentable esos sueños eran realidad. Todo lo que soñó pasó en la vida real. Todo ese matrimonio fallido acabó con una infidelidad, pero algo aseguraba. La tristeza que sentía estaba siendo abandonada porque estaba entrando un joven a su vida, y es que la verdad, esos pensamientos la distraían día y noche. Pero rápidamente pasaba el día, acababa su jornada laboral, pero alguien ya estaba aquí esperándola. Aunque Haeso no quería admitir que él sí venía a buscarla, decía que porque este lindo chico tenía miedo a la oscuridad. Su amiga estaba un poco confundida, pero pues era bueno. La verdad, estaban en una zona muy peligrosa, y aunque Haeso inventara excusas, era bueno que alguien fuera a acompañarla a casa. Tan rápido se reunía con él, pero este lindo chico ya tenía sus planes para aprovecharse, pues le daba la mano. Le decía con sinceridad que el día de ayer en la noche tuvo muchas pesadillas, y por eso quiere andar de la mano con ella, y Haeso no pudo evitar mirarlo. Él tiene pesadillas y se asusta, y ella tiene otro tipo de pesadillas con él. Así que estaba algo tímida, y por eso se alejó. E incluso le dijo que no se acercara a ella, caminara un poco detrás, pero él no quería. Quería ir a su lado, y él seguía insistiendo. De verdad había tenido una pesadilla, es joven y por eso le tiene miedo a la oscuridad. Pero bueno, sabía que Haeso a veces era muy dura de roer, así que solo le pedía que tocaran sus dedos. Y al final, esto sí lo había aceptado. Y también había aceptado caminar juntos. Bueno, Haeso sabía, este chico era muy insistente. Además, solía distraerse con él, así que al final de cuentas aceptó caminar al lado de él y tomar su mano. Y tan rápido empezaron a caminar, cambiaron completamente de tema. Y aunque Haeso le dijo que es porque es un chico tímido y ya le dio vergüenza, él lo admitía que sí, pero no era así. Es porque Haeso caminaba con la cara completamente sonrojada. Pero los problemas y las sorpresas estaban a punto de llegar, pues el hermano de Bong Tae-a ya había llegado, quejándose por el frío y por acabar sus vacaciones. Pero muy a su pesar, es que tenía que llegar a ver a su padre y a su hermano. O bueno, en realidad sí quería saber. Quería saber cuando fuera el funeral de su querido hermano. Y aunque le iban a decir que a lo mejor tal vez, él decía que era imposible. Recordaba a ese pequeño niño. Deseaba tan pronto su muerte desde que nació, pero no. Desde pequeño, esa mirada y esa tenacidad para sobrevivir. Era imposible que él muriera tan pronto y de una forma tan fácil. Además, él ya tenía un plan, pues no podía dejar que él muriera de la manera más tranquila. Y aunque la recomendación era llegar y ir directo al hotel, la verdad es que no. Él no podía estar en este frío sin poder tocar a alguna chica a su lado. Y aunque la verdad, pensaríamos que Tae-a había dicho mentiras simplemente para darle la mano a Haeso, no era así. Algo de verdad tenían esas palabras, pues es que la verdad había tenido una pesadilla. Soñaba con su infancia, con aquella y cruel infancia que tuvo. Ser feroz desde nacer, tener la dureza para sobrevivir, aún siendo un pequeño niño, eran cosas que todavía lo seguían atormentando. Más porque sabía que el culpable ya había llegado al país. Bueno, y ciertamente, el vivir así le había dejado unas habilidades muy agudas.
Su casa estaba algo diferente. Alguien había entrado sin permiso. Analizaba las cosas que estaban aquí. Unos cigarros que ni siquiera fumaba, unas curitas. Son cosas completamente comunes. Pero esto no encajaba con el ambiente de aquí. Pero al intentar tomar algo, sintió unos pasos. Y es que Taya ya había llegado tan pronto, mirándolo de una forma aterradora. Aunque pensó que le diría algo, simplemente lo saludó. Como si fuera tan normal que él estuviera en su hogar. Se supone que él estaba durmiendo. ¿Y cómo no lo escuchó si se supone que él estaba en modo fantasma aquí? Y aunque él quería escuchar una explicación, Taya solo le dijo que era por las rosas. Pero bueno, de todas formas venía a informar que su hermano ya estaba aquí. Pero bueno, sabía que era obvio. Esas pesadillas en este momento era porque el culpable ya estaba aquí. Pero lo curioso es que, ¿acaso ese comunicado era tan importante como para entrar a su habitación? Él con una gran sonrisa le decía que sí. Tal vez quería escucharlas demasiado pronto, por eso había venido aquí. Él lo aceptaba. Le decía que sí, era obvio. Quería las noticias más frescas. Por eso mismo le había dado la contraseña. Le decía gracias, pero Jay lo sabía. Este es un gracias con un doble sentido, con un doble significado y algo muy aterrador. Pero así como llegaban noticias, también cambiaban rutinas, pues la rutina de Haeso empezó a cambiar. Se despertaba más tarde, como ahora no tenía que preparar un desayuno muy caprichoso y, por increíble que suene, su gasto disminuyó. Y aunque la verdad todavía falta un montón de deudas que pagar, ya no estaban las grandes manos de Micheol hurgando todos sus bolsillos para sacarle algo de dinero. Y la verdad es que las heridas que deja una infidelidad no quedan marcadas para siempre. Es como si ahora dejara de sentirse ahogada, pudiera disfrutar y sonreír un poco, aunque la verdad, de repente un doloroso recuerdo atraviesa su pecho y llega a las comisuras de sus ojos y hacen que esas sensaciones ardan. Pero bueno, fueron 13 años, 13 largos años, tiempo suficiente para ver que todo a tu alrededor te traiga recuerdos. Pero bueno, el mundo de Nae Haeso había desaparecido, pero ¿podría ser llenado de vuelta? Nae Haeso y Micheol, ¿podrá estar de vuelta? ¿O hubiera sido un poco bueno que él también hubiera sufrido un poco? A veces sentía curiosidad por él. ¿Qué estará haciendo? ¿Estará sufriendo? ¿O pasará toda su vida derramando sangre o abriendo cara herida nuevamente hasta el día que él muera? ¿O hasta cuándo dejará a Micheol de lastimarlo? Incluso mientras perdía el tiempo en sus pensamientos se daba cuenta de algo. Llamaba la atención un pequeño osito en una tienda. Recordaba las palabras de Taya, sintiendo miedo por la oscuridad. Y nuevas sensaciones, nuevas cosas en su vida llegaban. Así que decidió comprarlo. Como su vida había cambiado, sus gastos también, por primera vez se atrevió a comprar algo. Mientras a ella siempre le dolió gastar tan solo unos pocos centavos en ella, ahora felizmente se había atrevido a comprar un pequeño osito para un chico alegre, temeroso de la oscuridad y de las pesadillas. Incluso recordaba una conversación con su compañera de trabajo. Recordaba cómo ella tejía un corazoncito en un peluche, porque supuestamente cuando uno lo hace a un peluche que duerme con un bebé, creerá un alma que lo protegerá mientras duerme. Son supersticiones, pero era un buen regalo para una amiga que acababa de tener un bebé. ¿Eso podría funcionar con este chico? ¿O era demasiado infantil para dárselo? Pero aún así lo pensaba. Para su mente sí era bastante infantil, pero sí sería muy buena idea regalárselo. Aunque él se daba cuenta que ella estaba un poco más feliz y además pensando otras cosas, la invitó a un rato más.
Aunque la verdad, el trabajo ya había acabado. Tenía que regresar a casa y coser ese corazoncito, pero la verdad no tenía ganas de regresar. Así, él le pidió algo de tiempo y ella, sin ganas de regresar, aceptaba. Y tan rápido dijo él sí, le daba aquel casco y la cargaba como si no pesara nada. Aunque había objeciones por qué la estaba cargando de esta forma, pues es que estos dos andarían en su motocicleta. Así, la había traído a un lugar que para él era algo especial, pues él siempre venía aquí cuando tenía demasiadas cosas que pensar. Y es que la verdad estaba bastante cerca de su casa, y ella apenas se daba cuenta. Tenía una gran vista por Seúl. Sabía que a veces cuando caminaba por estas escaleras, sus pisadas eran iluminadas. Se había perdido de una vista increíble, y él se daba cuenta de eso. Sabía lo cansada que estaba la mente de Nae Jae-soo después de largas horas de trabajo, y es por eso que ella jamás se había dado cuenta de la hermosa vista que estaba a sus espaldas. Y ella lo admitía, había vivido sin observar todo esto, y así él le decía que también era un buen lugar para desahogarse. Puede gritar algo que la atormente, sacar ese recuerdo o ese pensamiento que la atormenta y hace su día más pesado. Es momento de sacar todos esos problemas. Así que podía gritar hasta que se sintiera mejor. Y así, tomando el impulso de este hermoso joven, lo hizo. Y gritó con todas sus fuerzas: Kang Mi-cheol, eres un hijo de puta. Eres un pedazo de basura. Eres un pedazo de basura. Lo único bueno en ti es que sabes comer y disfrutar tu vida. Pero ¿sabes qué? Ya no me gustas. Ni siquiera sueñes en regresar, porque no te voy a perdonar. Así llegues arrastrándote, jamás te voy a perdonar nada de lo que me hiciste. Así, después de esos gritos, Taya iba a abrazarla. Así, también le decía que si ya se había desahogado, ya había dicho todo lo que quería decir, pero la verdad es que le faltaba algo más. Así lo miraba y le daba las gracias. Le daba las gracias porque por fin había liberado todas esas emociones. Siempre notaba cosas que ella nunca se daba cuenta, y a veces pensaba, ¿qué tan malo podría ser esto? Así, él se achicaba su chaqueta y le decía que realmente no sabe cómo se acelera su corazón, que la mujer que le gusta le diga eso. Y después le daba un gran abrazo. Y aunque Jae-soo le preguntaba qué es lo que pensaba, le decía que realmente eran pensamientos muy malos. Y esto sí que la puso nerviosa. Incluso le dijo que qué cosas son. Pero él le decía que si estaba muy bien, le podría contar todos los detalles que se imagina. Pero bueno, después de esta aventura, era momento de llevarla a casa. Pero también le pedía que se agarrara un poco más fuerte que antes. Y así estos dos iban camino a casa. Jae-soo le parecía increíble cómo podían hacerse duros por toda la adversidad. A veces ella siempre deseaba esto, tener un hombro en el cual recargarse cuando el mundo la lastimaba, alguien que la apoyaba, alguien que se podía sentir a salvo. Y por fin sentía que tenía a alguien en quien confiar. Mientras Jae seguía otra vez en su segundo intento de misión, sabía que el jefe, Bon Tae-yo, no podía ser desafiado. La primera vez que escuchó su misión, informar y seguir todo lo que hacía su hijo, pensó que se trataba de un simple padre que se preocupaba por su hijo. Le pareció demasiado difícil. ¿Una propuesta? ¿Seguir a un chico chaebol para ver qué es lo que hace? Muy fácil, dinero prácticamente regalado. Pero ahora que sabe lo difícil que es, desearía no haberlo aceptado, porque lo sabía. Cada vez que lo miraba, sabía que había algo malo en el joven maestro. Era tan extraño al punto de verse como alguien sospechoso. No podía, ni siquiera tenía tiempo de darle la espalda.
debería de activar el sexto sentido con él, porque ni siquiera podía adivinar el siguiente paso. Incluso pensaba que si no se ponía demasiado listo, podía terminar muerto. Y más, tenía que tener cuidado a partir de ahora. Incluso lo pensaba. La noche anterior se dio cuenta de sus pasos. Incluso podía sospechar que estaba dando información a su padre. Pero bueno, mientras Taya estuviera absorto por aquella mujer, nada pasaría. Pues sí, Jaeso se encontraba en su casa, bordando ese pequeño corazón, sintiendo como si esto fuera un pequeño lazo. Porque mientras ella lo hacía en un osito, parecía que Taya lo estaba haciendo en un muñeco muy igualito a ella, reparando su corazón, reparando a esa pequeña Jaeso, mientras ella estaba completamente feliz por esto. Lo había hecho muy bien. Estaba orgullosa. No se lo podía llevar al trabajo, si no regresaría sucio. Así que después llegarían acá y se lo daría. Mientras alguien en su nueva vida pensaba en Jaeso, ni siquiera había llamado. Nada, ni comunicarse con él. Ya han pasado los días y él pensaba que de inmediato vendría a buscarlo, pero no. No es así. Aunque sabía que estaba enojada con él, sabría que estaría tan preocupada porque él se fue en medio de la noche. Pero lo sabía. Jaeso era así, fingía ser una mujer fría y que no estaba interesado en él, pero tenía un hábito de preocuparse por todo de él. Si estaba enfermo, si tenía hambre, si le pasaba algo. Pero bueno, algo sí sabía es que no sabía cuánto tiempo podría usar la ropa que le prestaron. Pero sabía que Ari se enojaría si fuera a su casa. Ella se ofreció a comprarle todo nuevo, todo lo que ocupa o necesita, y lo sabía. Al ver su casa, su departamento, todo, no tenía una vida humilde. Si fuera como Jaeso, guardaría algo viejo hasta la eternidad. Pero ella no. Tal vez porque es joven y malgasta tanto dinero, pero lo sabía. Tenía tanta curiosidad por ver qué es lo que está haciendo Jaeso ahora, que tal vez podría pasar a casa mañana. Mientras Jaeso estaba completamente preocupada, le había avisado a Taya para darle su osito, pero él no podría ir, y algo sí la hizo sentir triste. Ya se había acostumbrado a verlo todos los días, sabía. Tal vez no podrían verse todos los días. Él tenía una vida, pero sí era sorprendente. La primera vez que le enviaba un mensaje en el que le avisaba que no podría ir, haciéndolo pensar si no era importante. Pero es que no fuera importante, es que justo ese día estaba pasando algo. Mientras el peligro iba hacia ella, el más odioso del planeta estaba yendo a casa. ¿Qué podría pasar? Hola, hasta aquí este video por el día de hoy. Último anuncio. Síganme en mis redes sociales, por favor. Aquí les voy a dejar las capturas, por favor, síganme. Y si están viendo, suscríbanse y denle like, por favor. Eso me ayuda bastante. Así que eso es todo. No se olviden, por favor, síganme en mis redes sociales. Y bye.